Buenas tardes, alumnos. En este día vamos a ver una pequeña asesoría sobre diagramas de flujo y programación en lenguaje C++. Bueno, como dice nuestra historia, lo que debemos empezar es preguntarnos qué es un diagrama de flujo o para qué nos sirve un diagrama de flujo. Bueno, nos sirve para describir un proceso, un sistema o algoritmo informático. El diagrama de flujo no es algo propio de la programación. En un diagrama de flujo se puede también describir el comportamiento de una máquina o de un trámite o de varias cosas, un comportamiento humano también, comportamiento que tengamos nosotros. Nosotros podemos describir una acción de nuestro día a día en un diagrama de flujo. Por ejemplo, el decidirnos despertar, el ir al trabajo, el ir a la escuela, podemos todo eso plasmarlo en un diagrama de flujo porque en él nosotros representamos las decisiones, las preguntas que nos hacemos y obviamente a lo que nos lleva. Aquí, como dice, que la principal función es mejorar y comunicar procesos complejos en diagramas claros y fáciles de leer. Bueno, pues tal vez a lo mejor podemos plasmar nuestra día a día en un diagrama de flujo, pero no es necesario porque no es un sistema tan complejo. Pero llegamos a puntos en los que sería difícil visualizar todo el proceso de alguna máquina o de un programa o incluso también de algún trámite. Entonces, ¿cómo lo visualizaríamos de una manera clara, precisa, que nos indique cada acción a tomar? Pues con un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo está conformado por rectángulos, óvalos, diamantes, flechas y otras figuras geométricas. Es decir, que en este caso todas están conectadas y las figuras geométricas nos ayudan a representar las ideas o las preguntas y acciones que tomamos. Por ejemplo, veamos el siguiente diagrama de flujo. Tenemos algo muy sencillo, el comienzo. Todo diagrama de flujo tiene un comienzo. Después de ahí vienen las primeras acciones o primeras preguntas para tomar decisiones. En este caso nos pregunta si queremos hacerlo. Tenemos simplemente dos respuestas, sí o no. Aquí no hay medias tintas, porque estamos hablando de algo lógico, sí o no. Si decidimos que sí, nos vamos a preguntar ahora si puede causar un desastre. De igual forma, esta pregunta solo tiene dos respuestas, sí o no. Si decidimos por sí, vamos a llegar a otra pregunta. ¿Merece la pena el riesgo? Y de igual forma tenemos dos respuestas, sí o no. Dependiendo de ello, nos llevan a dos diferentes salidas. Sí nos lleva a decir que lo hagamos y no nos da la salida a no hacerlo. Pero si se dan cuenta, antes de haber llegado a este final, tuvimos otras dos salidas anteriores. En querer hacerlo, si hubiéramos respondido que no, hubiéramos tenido la salida fácil de no hacerlo, la salida rápida. Si hubiéramos dicho que sí y puede causar un desastre, hubiéramos decidido por responder no, también hubiéramos tenido la salida rápida de decidir hacerlo. Esto es lo que es un diagrama de flujo. Nos está determinando qué acciones tomar dependiendo de la decisión que tomemos. Y esto nos va a llevar a un cierto tipo de salida. En un diagrama de flujo hay una entrada, que es el comienzo, y puede haber varias salidas. En este caso, en este diagrama de este ejemplo, tenemos dos salidas. Pero en la programación nos ayuda a plasmar la lógica del programa a realizar. ¿Por qué? Porque un programa, de igual forma, debe tener una entrada y varias salidas o una sola salida, dependiendo de lo que queramos nosotros. En este caso, pues bueno, al ser programas que nos pueden determinar, por ejemplo, este, el registro de un vuelo, el registro de la llegada a un hotel, el registro, por ejemplo, vehicular, etcétera. Como son matrículas que pueden y son números que pueden ser bastante grandes y complejos, en este caso, el diagrama de flujo puede resumirlo todo, todo en un simple dibujo como lo hacemos aquí, en una manera gráfica y entendible. Bueno, de alguna manera, ¿qué es ese comportamiento lógico? Pues es el algoritmo. Y para describir de una manera precisa el diagrama de flujo, estamos diciendo que el diagrama de flujo es la representación gráfica de ese algoritmo. Ajá, del algoritmo que sigue nuestro programa. Acuérdense que un algoritmo sigue procesos lógicos, el diagrama nada más los plasma de manera que tú puedas visualizarlo y si en algún momento tu programa llega a presentar algún error, pues bueno, podremos visualizar de una manera más fácil dónde podría estar originado ese error. E incluso a lo mejor no nos está dando ninguna salida, vamos al diagrama de flujo y vemos si hay alguna parte que no tenga lógica en nuestro programa y lo podríamos cambiar.
Pero bueno, una vez que nosotros tenemos un diagrama de flujo que está determinando nuestro programa a realizar, ¿cómo vamos a programar? Ya tenemos el diagrama, pero ahora, ¿cómo lo plasmamos? ¿Cómo hacemos que la computadora siga lo que nosotros estamos pensando? Bueno, en primera parte necesitamos un compilador. ¿Qué es un compilador? Pues bueno, es esta parte que va a procesar lo que nosotros escribamos y se lo va a traducir a la máquina para que la máquina pues en este caso actúe. Es decir, haga lo que nosotros le estamos solicitando. Si nosotros estamos solicitando que sume 1 más 1, el compilador le va a indicar a la máquina que sume 1 más 1. Si nosotros a la máquina le estamos indicando que nos determine si alguien es mayor o menor de edad de acuerdo a su valor de edad, pues bueno, la máquina nos va a decir, pero con obviamente metiendo nosotros nuestro lenguaje máquina. ¿Cómo vamos a saber el lenguaje máquina? Bueno, eso toca estudiarlo en todo nuestro marco teórico de la materia, donde viene todo lo que es como nombrar variables, los componentes lógicos, las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les digo, de eso no les va a servir de nada si no saben y si no tienen un buen compilador. En este caso, el compilador, pues bueno, nos va a ayudar pues para poder hacer esta tarea. Bueno, ahora, una vez que tenemos nuestro diagrama de flujo, como en este ejemplo, podemos traducirlo al lenguaje máquina. Aquí tenemos un claro ejemplo de un programa muy sencillo que nos determina si es mayor o menor de edad. Por ejemplo, el diagrama de flujo es muy sencillo. Tenemos el inicio del programa, luego nos pide escribir nuestro nombre y nuestra edad, y entonces la máquina determina si dicho número que pusimos en nuestra edad es mayor o menor a 18. Si la máquina determina que es mayor a 18, nos lleva a la respuesta de sí, sí, eres mayor de edad. Si determina que no, pues nos va a llevar a la respuesta de no, eres menor de edad. Bueno, esto es en un diagrama de flujo, pero ahora hay que trazarlo, hay que tratar de que la máquina nos entienda qué es lo que queremos hacer. Bueno, pues para ello, aquí tenemos esta parte de lo que se le llama la consola, que está en su compilador. Esta consola es donde nosotros vamos a escribir todo nuestro lenguaje máquina. En este caso, el lenguaje que corresponde al lenguaje C++, porque recuerden que tenemos muchísimos lenguajes de programación. En este caso, este compilador funciona para el lenguaje C++ que está orientada a objetos. ¿Qué quiere decir que esté orientada a objetos? Que nosotros podemos determinar variables, que les podemos determinar diferentes componentes, características y rangos, etcétera. Bueno, pues muy bien. En este caso, veamos, vamos a analizar un poquito este programa. El programa primero nos incluye un paquete. Estos paquetes determinan qué tipo de funciones podemos usar, etcétera, etcétera. Luego nos define una pequeña variable que se llama mayor y tiene el valor de 18. Entonces ya llamamos nuestro paquete, hacemos el menú, introducimos el menú y aquí podemos nombrar nuestra variable edad, que es un valor numérico, y string, nombre, que vamos a nombrar la variable string como nombre para poder nosotros meter justamente nuestro nombre. Luego, aquí con la función code, bueno, con determinamos code más bien. Y aquí, ¿qué va a hacer esto? Code. Bueno, lo que hace code es que en la consola, una vez que hagamos correr el programa, nos va a funcionar para qué? Para que en el programa salga este texto. Escribe tu nombre y aparte de salir el texto, nosotros podamos darle una entrada, es decir, poner nuestro nombre. Y también abajo podemos ponerle nuestra edad, es decir, un valor numérico. Entonces esto nos está haciendo que hagamos valores, que hagamos entrada de valores. Luego, después de esto, pues bueno, ya tenemos nuestra entrada de valores, pero ¿qué más falta? ¿Qué debemos hacer con esos valores, con esas variables? Pues necesitamos hacer que la computadora piense con ellas. ¿Qué es lo que debe de pensar? Bueno, eso lo vamos a determinar con nuestras funciones. En este caso tenemos una función llamada if, que esta variable if, bueno, esta función if, lo que hace es le das un componente lógico. ¿Cuál es el componente lógico? Nos está diciendo que si edad es mayor o igual a 18, bueno, ¿quién es edad? Es una variable que nosotros ya metimos con un valor numérico. En este caso, por ejemplo, mi edad es de 26 años. Yo hoy metí edad. Si aquí mi edad es mayor o igual a mayor ya lo habíamos determinado aquí arriba, 18, bueno, la computadora va a va a poner lo siguiente. Mi nombre es, va a poner el nombre que yo metí y va también a poner en la pantalla y soy mayor de edad. ¿Por qué? Porque mi edad sí fue mayor.
a 18. En caso contrario de que no sea mayor a 18, tenemos esta pequeña función auxiliar a if que se llama else, que nos está determinando que si esto no se cumple, bueno, pues entonces es lo otro. Ujú. Entonces, ¿qué sería? Si no es mayor a 18, pues que soy menor de edad. Vamos a ver este programa en acción. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos este programa. Este es el compilador que yo les menciono. Aquí nosotros podemos escribir nuestro programa y obviamente una vez escrito, tenemos que correrlo. ¿Cómo le vamos a dar correr al programa? En este botón que se llama Run. Ujú. Una vez que le demos Run, nos va a aparecer la consola. Si se dan cuenta, aquí empieza a parpadear y nos dice escribe tu nombre, que es justamente esta parte del programa. Escribe tu nombre. Bueno, pues vamos a escribirlo. Daniel. Luego nos dice escribe tu edad, que es esta parte del programa. Escribe tu edad. Vamos a determinar una edad mayor a 18, 26, que es mi edad. Le vamos a dar Enter. ¿Y qué nos va a regresar? Nos regresa, mi nombre es Daniel y soy mayor de edad. Justamente nos regresó esta parte del programa. Ahora, vamos a correrlo de nuevo. Vamos a meter el mismo nombre, pero ahora vamos a meter una edad menor. Vamos a meter 10 años. Y si se dan cuenta, ahora nos regresa, mi nombre es Daniel y soy menor de edad. Nos regresó esta parte. ¿Por qué? Porque el número 10 que metimos acá, en la primera parte de if, pues determina la máquina que no es mayor o igual a 18, sino más bien es menor. Entonces, por ello, pues bueno, lo que hace es regresarnos la otra salida. Esto es lo que deben de hacer con sus programas en lenguaje C++. Por ejemplo, y algo, bueno, no por ejemplo, más bien, lo que ustedes deben aprender a detalle son estas estructuras de control de flujo en C++, que prácticamente son las funciones que les van a ayudar a hacer que la máquina piense, que la máquina pueda hacer lo que ustedes estén determinando. Por ejemplo, como les digo, aquí tenemos otra vez la función if. Esta es la primera estructura selectiva, la de if. Aquí tenemos un pequeño programa con if. ¿Esto qué nos está diciendo? Aquí nos está diciendo, vamos a nombramos las variables edad y nombre como en el programa anterior y primero nos va a determinar el programa. Vamos a escribir nuestro nombre, luego nuestra edad y después con el if nos va a determinar si es menor a 12. Es muy parecido a lo que habíamos hecho hace rato. Si es menor a 12, entonces nos va a decir que entramos gratis al teatro. Pero si no es mayor a 12, ¿qué pasará? Bueno, hagamos esto. Vamos a meter el nombre Daniel otra vez y vamos a determinar una edad menor a 12, 8. Entonces el programa nos pone, Daniel entra, aquí hay que poner un espacio para que nos ponga bien, entra gratis al teatro. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros ponemos igualmente Daniel, pero una edad mayor a 12, que es mi edad, 26? Simplemente el programa no nos regresa nada, porque nosotros ya no le dijimos al programa, oye, si esto no es verdad, pues haz esto, como en el programa anterior. Esta es la estructura más básica, el if. Es una de las funciones. Entonces, si no hay no hay más que procesar, la computadora simplemente ya no va a dar nada. Ujú. En este caso, ahí ya terminó tu programa y tendrías que correrlo de nuevo para que vuelva a funcionar. Pero bueno, algo que podemos seguir, pues es con la función else, que es como un auxiliar a if. Porque if, como les dije, es un componente lógico. Digamos que sus entradas son componentes lógicos. Y los componentes lógicos simplemente nos dice un sí o no, verdadero o falso. En este caso, vamos a ver el siguiente programa. Es muy parecido. También determinamos las variables edad y nombre y después le decimos a la máquina que nos deje introducir el nombre y la edad. Y ahora, si la edad es menor, igualmente nos dice, paga su platillo en el restaurante, no lo va a pagar. Pero si es mayor, este else es como si dijéramos, pero, ajá, es parecido a decir, pero, si no se cumple esto, pues bueno, entonces se cumple lo de acá, paga la cantidad de 150. Ahora veamos, hace ratito, si metíamos una edad mayor a 12, ya no nos regresaba nada. Ahora vamos a meter otra vez la misma edad, 26. Ya nos regresa algo. Daniel paga la cantidad de 150 por su platillo. Porque el programa le dimos otra salida. No solamente tenía una, le dimos otra. Ujú. Son todos los caminos que puede seguir nuestro programa. Ahora veamos otra pequeña función. Esta de aquí, que es la while. La función while. Aquí nosotros estamos diciendo, esta función le ponemos la variable int
que es i igual a 0. Esto quiere decir que la variable i empieza desde 0. Y luego también tenemos una variable llamada lista. ¿Ok? Luego también tenemos un valor de carácter llamado nombre. Y aquí tenemos el número 20. Aquí nosotros lo que vamos a pedir al programa en un principio es, ok, escribe la cantidad de nombres de la lista. Nosotros podemos escribir un nombre de la lista que nosotros queramos. Y después con la función while nos está determinando que, bueno, vas a meter el nombre que necesitas meter y obviamente while va a empezar a hacer una lista. Esta función lo que describe es hacer una lista. Veámoslo en acción el programa. Lo corremos y esperamos a que corra el programa. Si no, lo copiamos todo, todo, todo. Vamos a copiarlo, vamos a volver a cargarlo. Ok, lo corremos. Ahí está. Ahora, supongamos que queremos meter 2 nombres, nada más, para no meter tantos. Entonces, una vez que metamos el 2, es uno, acuérdense, esta variable es numérica y aquí la nombramos. Es una de nuestras variables. Entonces, le damos 2. Entonces nos dice el primero, nombre 1. Pues vamos a poner mi primer nombre, Jorge. Nombre 2, Daniel. Y ya, simplemente ya me dio la oportunidad de meter estos 2 nombres. Esto es lo que hace esta función. A ustedes lo que les toca, obviamente, con todo esto, es experimentar con las otras funciones que tenemos. ¿Cuáles son las otras funciones que les dan? Pues aquí tenemos, por ejemplo, la función if que teníamos hace ratito. Tenemos la switch, tenemos el break, que el break es prácticamente para cortar tajantemente el programa. Y tenemos otras estructuras repetitivas como la que habíamos dicho hace ratito, la de while o la de do while. También por acá tenemos la función for. Déjenme ver por dónde está. Aquí tenemos la función for. Y más acá abajo creo que tenemos más funciones. No, ya tenemos todas. Entonces, para que puedan aprender a programar, necesitan con su compilador hacer esto. Copien y peguen prácticamente, obviamente transcriban más bien todo esto que ven y vean cómo se comporta su programa. Cómo se comporta ese programa, qué es lo que está haciendo. E incluso pueden cambiarlo. Pueden cambiar el texto, que podemos decir, escribe el nombre de los perros, ¿no? De los perros. Y ya, nos va a correr otra vez y nos va a decir eso mismo, escribe el nombre de los perros. Podemos cambiarlo y podemos hacer incluso que ya no sea nombre, sino más bien en vez de meter una variable, podamos meter, perdón, tenemos que parar el programa. Eh, Eso sí, es importante. Si ya corrieron el programa y quieren modificarlo, deben de parar. Ponemos otro que diga nombre. Y podemos correrlo. Ok, ya nos dio error. Bueno, cuando nos dé error, eso es lo primordial que nos va a pasar. Cuando cambiemos nosotros, nos va a estar dando error tras error tras error, pero ese es el punto de aprender. El punto de aprender que, pues bueno, con los errores nos va a dar. A ver, otra vez vamos a darle. Ya se arregló. Bueno, entonces la tarea de ustedes, pues es siempre prácticamente escribir todo el código en un compilador, porque si no, no va a funcionar y no van a ver el programa en acción. Necesitan un compilador como el que yo les di hace ratito, este que tenemos acá, y ver cómo se comportan sus programas. Y estar experimentando. Es la única manera en la que van a saber qué hacer, porque si no, no va a haber otra forma de que aprendan a programar. Bueno, eso es toda la asesoría de programación en este momento. Simplemente servir diagramas de flujo y cómo programar en C++. Que tengan un excelente día.